Tax Capacita, la mejor opción en capacitación. Buenos días a todos, de parte de Tax Capacita. Les agradecemos a todos los profesionistas que se inscribieron a esta conferencia sobre hablar con poder, la competencia de los nuevos líderes, a cargo del licenciado Mario Alberto Hernández Espinosa. Bienvenido, licenciado, le agradecemos mucho, es un honor para nosotros tenerlo nuevamente en este espacio. Bienvenido, licenciado, muchísimas gracias. Comenzamos. Muchísimas gracias a Tax, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a las personas que están el día de hoy en este webinar que tiene la finalidad de hablar acerca del tema que es relevante hoy por hoy, ¿no? Como ustedes ya saben, mi nombre es Mario Alberto Hernández, yo soy economista de profesión, pero tengo también un diplomado en neurociencias por la Universidad Católica de Chile y uno más por la Universidad de California en programación neurolingüística. Y bueno, esta mañana me gustaría que hiciéramos una dinámica diferente, que vamos a hablar acerca del tema que les he preparado, acerca de la importancia que tiene el hablar en público, el hablar bien. Y luego me gustaría que comenzáramos esta parte en donde ustedes hagan sus preguntas, donde hablemos un poco más del tema, que sea más de ida y vuelta. Por lo mismo, entonces, pues vamos a entrar ya directo en materia. Mucha gente me ha preguntado que si, por ejemplo, hablar en público, ¿no?, es una habilidad con la que se nace o que se va construyendo. Y mi respuesta ha sido siempre que hay dos cosas que debemos entender que tenemos los seres humanos. Una son las habilidades y otras son las competencias, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos el fin de año, todos reunidos en la mesa y de pronto alguien dice, no sé, el abuelo o la abuela dicen, ¿alguien quiere decir unas palabras? Y a los adultos de repente decimos, no, yo ya lo que quiero es cenar, ¿no? Pero de pronto los niños, ¿no?, esos chiquitines que andan por ahí jugando y haciendo cosas que no conocen de temores, que no conocen de pena, ¿no? Por ejemplo, levantan la mano y dicen, yo hablo. Y se paran muy propios delante de la mesa. Y ahí estamos todos los adultos observándolo. Y de pronto estos niños empiezan a decir unas cosas, a lo mejor sin conexión, a lo mejor con algo de lógica, ¿no? Inocentes, pero lo dicen. Y he escuchado incluso algunos adultos que dicen, a mí me gustaría tener esa soltura, esa seguridad, o que no me diera pena. Bueno, lo que pasa es que nacemos con ciertas habilidades. Y una de estas habilidades es la habilidad de hablar en público. A lo largo de nuestra vida se va perdiendo esta habilidad y a lo largo sobre todo de nuestra etapa adulta, nos vamos llenando de paradigmas, de contradicciones, de dudas, hasta que posteriormente, ¿no?, se va convirtiendo en uno de los grandes temores. Cuando originalmente era una de nuestras habilidades, después termina convirtiéndose en un temor. Y esto nos marca para el resto de nuestras vidas. Es muy importante, ¿no?, que los seres humanos seamos instruidos en aprender a leer y a escribir. Eso es correcto, eso es lo mínimo que debemos aspirar los seres humanos, a escribir y a leer. Pero hay un nivel meta que deberíamos intentar buscar todos, que es el arte de hablar y pensar. Hoy por hoy lo estamos viendo no solo en México, sino parece como una especie de efecto global, el efecto mundial,
de que está ganando la emoción a la razón. Escuchamos ahora en las noticias gente que habla, ¿no? Que está en el micrófono, que a lo mejor tiene un puesto político o un puesto social, es decir, donde la gente lo observa, pero que habla sin fundamento científico, sin fundamento técnico, sin conocimiento y basado solamente en sus emociones. Desde los griegos habría una preocupación muy importante entre qué era más importante, la emoción o la razón. La neurociencia descubrió recientemente que ni la emoción vive en el corazón, ni la razón inunda todo el cerebro, sino que tanto la emoción como la razón viven dentro del cerebro. Cuando tú levantas tu mano derecha o mueves tu pie derecho, le estás mandando una instrucción a tu cerebro del lado izquierdo que mande esta acción. Pero también dentro del lado izquierdo habita la lógica, la razón, el orden, la capacidad numérica. Y cuando mueves tu mano izquierda o tu pie izquierdo, la acción está solicitada por el hemisferio derecho de tu cerebro, donde también habita la capacidad lingüística, la emoción, la capacidad artística, toda esta cosa que tiene que ver con el pensamiento emotivo. De modo que emoción y razón viven en el cerebro. Y la única actividad que puede conciliarlas, la única actividad que puede unirlas, que puede conciliarlas en un quehacer cotidiano, es la capacidad de hablar y la capacidad de escribir. Por eso, el ejercicio de hablar en público no es un ejercicio menor. Así como en la escuela nos enseñan matemáticas, o literatura, o historia, deberíamos tener el reto de aprender a hablar en público. Hablar en público tiene varios, digamos, niveles, ¿no? Cualquiera puede hablar en público, eso es un hecho. Cualquiera puede levantar la mano, ¿no? Cualquiera puede decir cualquier cosa. Ayer fui al supermercado y como me queda muy cerca, pues me fui caminando. Pero de regreso traía un montón de bolsas y se me hizo fácil parar un taxi, ¿no? Imagínense que iba yo, pues con mis bermudas, con una camiseta, ¿no? Sin rasurar, ¿no? Y mis bolsas. Entonces, muy amablemente se para un taxi, se baja el taxista, muy bien arreglado, con un buen pantalón, con una camisa de vestir de manga corta, y me saluda, buenos días, caballero, y abre la cajuela, mete las cosas, me dice, por favor, súbase. Ya me subo, y me dice, ¿a dónde vamos? Ya le digo la dirección, y lo siguiente que me pregunta es, oiga, ¿qué le pareció? ¿Viene de paseo o ya fue a hacer sus compras? Le dije, no, vine a comprar la despensa. Y entonces él me dice, ¿y qué tal? ¿Mucha gente o poca gente? Le digo, poca gente y me sorprendieron los precios. La verdad es que los precios están por las nubes. Eso fue todo lo que dije. Y todo lo que me dejó decir, además. Este hombre empezó a soltar ahí una disertación total, ¿no? No, es que los precios aumentan por los países que nos están mandando sus productos, nuestro presidente no tiene la culpa, y etcétera, etcétera. Y hagan de cuenta que se transformó aquel individuo. Cualquiera otra persona, pues hubiera asentido con la cabeza, hubiera dado la razón, etcétera. Pero yo me empecé a dar cuenta que este señor conectaba muchas cosas, ¿no? Conectaba el comercio internacional con el combate a la corrupción, con lo que dicen los medios, con lo que cree la gente, con lo que se espera en el futuro, con un montón de cosas. Y cuando él me decía, ¿o usted qué opina? Yo quería decirle algo y bombardeaba nuevamente con argumentos. Así fueron los 15 minutos más tormentosos de aquel viaje. Lo que quiero decirte es, cualquiera puede hablar, pero no cualquiera puede decir cosas que estén bien hiladas, bien pensadas, bien estructuradas. Y siendo profesionistas, es decir, alguien que ya pasó por la universidad, que ya se tituló, que ejerce una carrera como, por ejemplo, la contabilidad, la administración, la economía, el derecho, o incluso un médico, un ingeniero, necesita forzosamente
hablar bien, pero hablar bien, no cualquiera. Así como hay un arte para escribir, así como hay un arte para hilar ideas y construir una historia o exponer una idea o clarificar un tema, asimismo, la capacidad de hablar puede exponer una idea, clarificar un concepto o hilar toda una historia. Y todas estas incluso son técnicas para hablar en público. Por eso es mi preocupación y la invitación el día de hoy a que hagamos uso de la palabra de manera correcta. Se agradece cuando alguien habla correctamente. Y no me refiero a la parte gramatical solamente. Me refiero también a la parte de las ideas, de los conceptos. Incluso hubo un tiempo en que los seres humanos no teníamos televisión, ni redes sociales, ni nada de estas cosas, y nos juntábamos para escuchar historias. Esto sucedió con nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? O sucede actualmente cuando escuchamos una obra de teatro o nos juntamos a leer poesía, ¿no? Todavía sucede, todavía se hace, afortunadamente. Normalmente nos preguntamos, ¿por qué es importante hablar en público? Y esta pregunta tiene diferentes respuestas, pero yo quisiera enfocarme el día de hoy a la parte que tiene que ver con el desarrollo profesional, ese que hacemos todos los días, ¿no? ¿Por qué es importante hablar en público? Déjame ponértelo de esta manera. Este hombre que tienes en pantalla se llama Warren Buffett. Raya más o menos en los 80 y algo años, ¿no? Es uno de los hombres más influyentes en el medio financiero. Es uno de los hombres que cuando él habla, las bolsas lo escuchan porque es un hombre que ha hecho su riqueza a través de la especulación, es decir, de exponer sus ideas, de hacer análisis. Cuando a este hombre le preguntaron qué era lo más importante que había hecho para lograr lo que ha logrado, dijo, fue tomar un curso de oratoria, de manejo de la palabra. Cuando aprendí a exponer mis ideas, todo diametralmente cambió. No todas las cosas fueron iguales y no todos los conceptos fueron los mismos. Pude acercarme a personas que yo ni conocía y hoy me dirijo a gente que jamás en mi vida voy a ver ni voy a conocer, pero que mis ideas pueden llegarlos a influir. Y esto es una gran responsabilidad. Eso es lo que dice Warren Buffett. Este otro personaje que estás viendo en la pantalla se llamaba John F. Kennedy. Él fue el presidente de los Estados Unidos en 1960 y este señor, como tú sabes seguramente, murió en 1962 producto de un atentado. Pero lo que seguramente no sabes es que él padecía de migrañas durísimas, constantes. Prácticamente el 70% de su vida tuvo este problema. Tiene un problema de ciática. Para las personas que hayan pasado por este malestar, saben que no es tan fácil tomar decisiones, concentrarse, trabajar, vivir en general con un problema de estos. Bueno, este señor tenía dos habilidades súper potentes. La primera es que era un asiduo lector. Él tenía un récord de lectura de 1,200 a 1,400 palabras por minuto. Para que te des una idea, un chico de secundaria, preparatoria, lee más o menos 280 palabras por minuto. Este señor leía entre 1,200 y 1,400 palabras por minuto. Es decir, que en una sentada puede leer un libro. Y por otro lado, ejercía una de las cosas que se requieren para hablar en público, que es la habilidad de la memoria. Cuando tú hablas en público, cuando tú hablas con otras personas, cuando tú le expones un proyecto a tus clientes, cuando tú le explicas las bondades de lo que le estás proponiendo a tus clientes, las soluciones, etcétera, la problemática, tienes que hacer uso de estas dos habilidades, los conceptos que sabes y lo que hay en tu memoria. John F. Kennedy fue uno de los líderes más influyentes de su tiempo. De hecho, en 1960 dijo, vamos a ir a la luna. En el 62 murió y en 1969 los Estados Unidos estaban poniendo al primer ser humano en la luna. Para que te des una idea de la importancia que tiene el trabajo mental y sobre todo este indicador, este KPI personal de ese desarrollo mental que es el hablar en público. Para los millennials, para las personas muy jóvenes, también hay. Esta chica, ¿no? Es una chica menor de edad. Bueno, en esta foto aún era menor de edad. Pero la facultad más grande que ha desarrollado
es hablar en público. Ella es una de las activistas más jóvenes que está luchando por combatir el calentamiento global, y ella ha desarrollado la capacidad de llegar a muchos países, de llegar a mucha gente, de que sus discursos se traduzcan a diferentes idiomas, de estar presente en las redes sociales, de hacer uso inteligente de estas redes. Podemos estar de acuerdo con sus métodos, con sus teorías, con sus conceptos o no, pero ella al menos ha sido escuchada. Nosotros vemos una foto de ella y ya sabemos quién es, sabemos cuál es su lucha, a qué se dedica, ¿no? Y déjame decirte que está muy joven, es una chica, es una niña, y seguramente en los próximos años veremos en ella a una gran líder, a alguien que influye a mucha gente. Y de nuevo, ¿cuál es su habilidad más grande? El uso de la palabra. Si tú la llegas a ver en un video, puedes ver su enojo en sus ojos, puedes ver sus expresiones faciales, puedes escuchar sus tonos de voz, aunque no entiendas su idioma, ¿no? Y todo eso es un constructo que la hace presente, que hace que no la olvides y que mantengas su imagen presente durante mucho tiempo. Eso, gentiles amigos, es el arte de influir, el arte de estar presente. ¿O será que podemos hacer un ejercicio de memoria en este momento? Y a lo mejor te pido que recuerdes al profesor al que no has podido olvidar de la secundaria, por ejemplo. Seguramente fue un hombre o una mujer que habló de cierta forma que te impactó. Déjame decirte mi experiencia personal. Yo tenía 12, 13 años, ¿no? Y tenía un par de primos que eran más grandes que yo, que me llevaban unos años, y ellos me iban como que me iban advirtiendo, ¿no? Del camino, de lo que seguía. Y me dijeron, no, es que cuando entres a la secundaria, las matemáticas son una locura. Y habían sido alumnos de un profesor que se apellidaba Piña, ¿no? Bueno, pues para mi mala suerte, ¿no? Llegué primer día de clases, primero de secundaria, lunes, 8 de la mañana, ¿no? Primera clase, es decir, aquí te va la probadita de lo que va a ser la secundaria, clase de matemáticas con el profesor Piña. Y mis primos así sonándome en la cabeza como si fuera una campana, ¿no? Ese es, bueno, ¿quieres saber cómo se llama y cómo se ve el diablo? Es Piña, ¿no? Pues ya llegué a mi clase, me senté hasta adelante, porque siempre me ha gustado sentarme hasta adelante, me senté hasta adelante, y yo esperaba ver a un hombre de unos 2 metros, corpulento, con cara de monstruo, ¿no? Y entonces entra mi profesor con un libro, con unos jeans, un suéter, corbata, eso sí, pone sus libros y dice, mi nombre es Eduardo Piña, soy su profesor de matemáticas, y todo lo que les hayan dicho es mentira. Las matemáticas están en nuestras vidas todo el tiempo. A ver, ¿cuánto traen ustedes para gastar? Ya por ahí alguien levantó la mano. 5 pesos. 5 pesos era una millonada en ese tiempo, ¿eh? 5 pesos. Bueno, los Boeing cuestan tanto, las papitas cuestan tanto, las tortas cuestan tanto. Te van a sobrar 2 pesos. Y entonces nos quedamos todos así. Bueno, ese momento fue tan determinante que posteriormente cuando me tocó estudiar, coger carrera, estaba yo entre estudiar actuaría, que son puras, totales y absolutas matemáticas, o economía, que también tienen algo de lectura. Y dije, no, voy por economía. Esta niña está influyendo a toda una generación con lo que dice. Y si es posible que se revierta el calentamiento global, esta niña va a tener mucho de ese crédito por lo que está haciendo. Esta es otra mujer que ha sabido levantar su voz, pero ella no hace los discursos incendiarios. Ella plantea conceptos. Ella no tiene un tono de voz fuerte. Ella plantea las cosas con un tono de voz elegante. Ella es una de las mujeres también que ha sabido la importancia de levantar la voz en una cultura donde las mujeres ni siquiera figuran dentro de la importancia de la sociedad donde ella vive, ¿no? Malala es esta mujer que incluso, no sé si sepas que hay una frase que dice yo soy Malala, y es famosa esta frase porque ella iba en un camión y de repente se subió un cuate armado y preguntó quién es Malala, y ella se levantó y dijo yo soy Malala, y a quemarropa le dispararon,
ella sobrevivió a este ataque y ha llevado su voz a diferentes países, en diferentes circunstancias, y nosotros tenemos en ella un gran ejemplo. Lo digo como hombre y lo digo como ciudadano. La lucha por los derechos humanos es una gran bandera por la que nosotros podemos pelear, por la que nosotros podemos levantar la voz. Pero esta mujer, además, es un ejemplo por las circunstancias que le rodean y porque su mensaje siempre ha sido circunscrito a los valores. Como podemos ver, no importa la edad, ni importa tampoco la razón o el objetivo que persigas. Unos buscarán negocios, otros buscarán la lucha contra el medio ambiente, otros buscarán la lucha por los derechos humanos. ¿Y tú qué tienes que decirle al mundo? Tú, ¿cómo estructuras tus mensajes? Déjenme decirles que tengo la fortuna de darle clases a adolescentes de preparatoria y también a adultos jóvenes en la universidad. Y siempre les hago esta pregunta. Si tú tuvieras que decirle algo al mundo, ¿qué le dirías? Y no es un ejercicio de superación personal, ni soy de estos mercenarios que les gusta estar motivando a las personas para hacer locuras. No, es que todos potencialmente tenemos algo que decirle al mundo. Y a veces el no sabernos expresar hace que se pierdan estas ideas, que se pierdan estos conceptos y que por lo tanto se pierda el talento. La cosa más importante que podemos desarrollar como seres humanos es hablar y hablar bien. Ya empezaste en la universidad, ya eres contador, ya eres abogado, ya eres licenciado en algo, ya eres ingeniero o médico, felicidades. El siguiente paso es que el mundo descubra tu talento, que te conviertas en una solución. Y para ello, no hay de otra. El mejor camino es tu talento y tu capacidad, tu habilidad de hablar en público. Hablar en público es importante porque te sitúa a la vanguardia de la competencia. La palabra vanguardia significa hasta el frente, ¿no? La retaguardia, esto se utiliza en la milicia. La retaguardia es los que vienen hasta atrás. Bueno, los que vienen hasta el frente, la vanguardia, son aquellos que saben utilizar su palabra para convencer y conmover. Un maestro de oratoria que tuve en los años 80, se llamaba José Muñoz Cota, él decía, la palabra convencer la podemos partir en dos y poner la palabra que va al principio atrás y entonces en lugar de convencer tenemos vencer con, ¿no? Y la palabra conmover lo mismo, mover con. Es decir, que cuando tú haces uso de tu palabra, convences y conmueves para la acción, para hacer algo. Esto es lo que hace un buen vendedor, esto es lo que hace un buen amante, ¿no? Le plantea a la chica, le plantea al chico aquello que quiere conseguir con él, lo conmueve y lo convence. En este caso, cuando nosotros hacemos uso de nuestra palabra en el terreno profesional, podemos convencer a clientes, socios, otros pares para poder desarrollar buenos y poderosos negocios, para solucionar un problema que la sociedad necesita ser resuelto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esta óptica, la palabra, el uso de la palabra, te coloca al principio, a la vanguardia de la competencia. Mira, tu competencia puede tener las mejores instalaciones, mejores que las tuyas, mejor presentación que la tuya, mejor estructura que la tuya, mejores activos que los tuyos. Pero si tú tienes el poder de la palabra, si tú convences a tu cliente, si lo escuchas, y esto es algo muy importante, la venta como la negociación no es un diálogo unipolar, es bipolar, es decir, de ambas partes, es un diálogo de ida y vuelta. Y en el uso de la palabra, decimos que mucho tiene que ver escuchar al cliente para poderle plantear soluciones. Si tú tienes esa habilidad, entonces te conviene que nos veamos el próximo 23 de julio en un entrenamiento que vamos a tener que dura 4 semanas para que puedas desarrollar tu palabra de manera inteligente y consistente. El uso de la palabra te abre las puertas de los negocios. Mira, yo tengo 51 años. De modo que nos graduamos, mi generación se graduó en 1995. ¿Estamos de acuerdo? Yo fui candidato para irme a estudiar a Stanford, pero no lo hice por muchas razones. Pero algunos de mis amigos sí. Se graduaron como doctores en economía, en ciertas materias.
Yo me dediqué a trabajar, conocí la oratoria a los 17 años, comencé a vender mis proyectos de consultoría, me abrumé con trabajo, etcétera. Y mis amigos se fueron y regresaron del extranjero. Hoy, a los 50 años, muchos de mis amigos todavía me dicen, Mario, fíjate que tengo este proyecto, ¿no? Tengo esta consultoría, pero no encuentro a los clientes. Ayúdame a conseguir los clientes y te doy una comisión. Es decir, han pasado 30 años de que terminamos de estudiar y todavía hay gente que no ha desarrollado la habilidad de comunicar sus talentos para abrirse paso en los negocios. Seguramente tú conoces gente así, gente que no era tan brillante en la carrera. Ah, pero ¿cómo vende? Qué bien le va. Y cuando lo analizas, la ventaja que esa persona tiene es que sabe expresar, sabe conectar y sabe plantear ideas desde el punto de vista verbal. No, yo no quiero que veas esto como ay, qué envidia o qué tragedia. No, es que han desarrollado esta llave que abre puertas de los negocios. Hablar en público te permite expresar soluciones, aprovechando tu talento. Mira, en el curso hablamos de una cosa que se llama estilos de liderazgo. Y un estilo de liderazgo muy común, sobre todo entre contadores, abogados, ¿no? Algunos administradores, muchos ingenieros, muchos médicos padecen de esto. Un estilo de liderazgo que se llama trabajador. No está mal, no es correcto, ¿no? Es un estilo de trabajador, es un estilo de estructura mental que te permite hacer mucho análisis. Conoces muy bien todo el problema, conoces dónde están las fallas y conoces las soluciones. Pero el estilo de trabajador es un estilo cuya capacidad de diálogo es limitada. No porque él quiera, sino porque no la ha desarrollado. Entonces, encontramos buenos ingenieros, encontramos buenos contadores, encontramos buenos médicos que les cuesta trabajo expresar sus ideas. Esto no está mal. Es simplemente que deben fortalecer la habilidad de hablar en público. Y cuando encontramos a alguien así, te lo digo como cliente, cuando encontramos a alguien que sabe las soluciones, lo preferimos. Lo preferimos sin duda, pero es importante que sepa expresar esas soluciones. Por eso decimos aprovechar el talento. Solucionar es una cuestión de talento. Hablar en público te pone la exigencia mental. Mucha gente me dice, no, yo veo que se paran ahí frente al micrófono y ni trabajo les cuesta decir las cosas. No, hay una exigencia mental para el que quiere hablar bien de decir cosas coherentes, es decir, bien hiladas, con una buena estructura, con una buena ingeniería mental de lo que estoy diciendo, para volverse más, la ingeniería mental es ser más agudo en el pensamiento y tener capacidad de análisis. Esto se conoce como pensamiento crítico. Déjame decirte que esa es una gran tragedia que estamos viviendo, no solo en México, sino en toda América Latina, en los niveles universitarios de educación. Deberían enseñarnos a hablar en público, deberían enseñarnos pensamiento crítico y deberían enseñarnos liderazgo, ¿no? Estas tres habilidades son hoy por hoy las cosas que están buscando los reclutadores de las empresas más importantes del mundo y que están fuera de la cátedra universitaria. Por eso es importante cursos como estos. Déjame decirte que la Harvard Business Review, junto con el World Economic Forum, evaluaron a profesionistas que no sabían hablar en público versus profesionistas que desarrollaron esta habilidad y se dieron cuenta que el valor del profesionista que sabe hablar en público aumenta en un 50%. Es decir, que no basta el título, sino que es necesario hablar en público, saberlo hacer y hacerlo de manera de nivel de competencia. Ahora te voy a explicar qué es esto. Hablar en público te brinda un reto mental, como ya lo dijimos. Hablar en público es, yo le digo que procede del bien pensar, ¿no? Hablar bien procede del bien pensar. Y por bien no quiero decir que hay un bien y un mal. No es esta cosa moral. Es una buena estructura, una buena ingeniería mental que me va a llevar a estructurar correctamente mis pensamientos para expresarlos bien. ¿Han oído hablar eso de que hablo más rápido de lo que pienso? Sí, esto es una realidad. Hay gente que tiene esta estructura mental. Por eso es importante
pensar con claridad para poder hablar con claridad. De hecho, eso es una regla. El que tiene pensamiento claro, tiene un mensaje claro, ¿no? Y esto lo podemos ver en los vendedores, lo podemos ver en los negociadores, en los gestores de cobranza, en la relación con los proveedores, en la relación con los clientes. Quien tiene una buena estructura mental, tiene una buena estructura para hablar en público. Otra cosa que fortalece y que te brinda hablar en público es el liderazgo. Observa las películas que nos vende Hollywood, que aparte es un estilo de liderazgo, nada más lo que nos vende Hollywood. Pero obsérvalo, ¿no? Aquellos que destacan, aquellos que mueven al grupo, al equipo, son aquellos que tienen el poder de la palabra. El equipo necesita representantes, pero hoy te diría que el mundo necesita representantes con valores. No se trata nada más de hablar por hablar, no se trata de convocar al happening, ¿no? El happening era este destrozo al que convocaban los jóvenes en la Inglaterra posguerra, ¿no? No se trata nada más de convocar a la fiesta, al cotorreo o a destruir tal o cual cosa, a quitar ciertos paradigmas. Se trata de hablar con valores, de convocar, de unir, de dirigir, de liderar con valores. Hay un libro que te voy a recomendar que se llama El liderazgo basado en valores, de John Maxwell. Y es un librazo, porque lo primero que dice, antes de poder liderar, ¿cuáles son tus valores? Tus valores te van a dirigir, tus valores te van a dar esta brújula hacia dónde dirigirte. Y hoy por hoy agradecemos a los líderes que aún conservan sus valores. Ahora, debo hacer aquí una acotación muy importante. Pensamos que el liderazgo está ligado a la política y no, nada más engañoso, nada más falso que eso. El liderazgo está en tu casa, cuando tú lideras a tu familia, cuando tú influyes a los demás, cuando los demás te escuchan, en tu comunidad, con tus vecinos, si tú practicas algún tipo de religión en tu iglesia, ¿no? Cuando hablas con los demás, cuando influyes a los demás, en tu trabajo, y aquí hay dos acepciones muy importantes. El liderazgo se creía anteriormente, hasta antes de los 90, hasta antes de las investigaciones de un par de psicólogos industriales que se apellidan, uno Benis y otro Nanus, ¿no? Antes de Benis y Nanus en los 90, se creía que el liderazgo era vertical, que tenías que estar arriba y liderar a los de abajo. Pero Benis y Nanus descubrieron que hay un liderazgo horizontal, es decir, que puedes influir a los demás, a tus pares, y horizontalmente también están tus clientes, tus socios, tus subordinados, algunos incluso. Finalmente, hablar en público te brinda desarrollo profesional. Sí, son importantes los cursos, diplomados, maestrías, posgrados, etc. Pero todo eso se pierde cuando no sabemos sacar de nuestra caja, de nuestra cabeza, conceptos, soluciones, propuestas, estrategias que requieren nuestros clientes a través de nuestra palabra. Ahora, es importante entender que hay un discurso, ¿no? Hay un discurso verbal que se va hacia las masas a través de un micrófono. Y hay otro discurso micro, ¿no? En el cual tenemos que apoyarnos en cosas como esto que estás viendo, láminas, ¿no? Ejemplos, si por ejemplo vas a mostrar cómo funciona un software, demostraciones, etcétera. Y eso se conoce en la comunicación como ayudas visuales. Voy a plantearle a un cliente un proyecto, necesito saber qué voy a poner en las láminas para poder ser, digamos, asertivo. A veces me ha tocado ver, ¿no? Instructores que ponen todo lo que van a decir, lo ponen en la lámina. Y entonces a mí me surge la pregunta, ¿por qué no mejor me vendes tus láminas y me ahorras el tiempo de escucharte? Si finalmente las vas a leer, ¿no? He visto también gente que pone fotos muy graciosas y va armando su discurso, su ponencia, y te vas riendo y te vas interactuando con él, ¿no? Pero no hay nada de texto. Entonces tienes que ser muy abusado de no perder la información. A veces hasta es mejor grabar el audio de lo que estás escuchando. Entonces, ambos extremos son negativos. Es por eso que te decía que es una especie de arte convencer y conmover a través del uso de la palabra. Ahora, hay un metanivel, y ese metanivel es el que tú ves que se para frente a un micrófono sin necesidad de ayudas visuales,
con su sola palabra, con su sola elocuencia, con metáforas, con estructura, y está convenciendo a las personas porque les dibuja en su mente lo que está diciendo. Y esto es porque esas personas aprovechan una cualidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no piensa en palabras. Nuestro cerebro piensa o estructura, mejor dicho, sus conceptos en imágenes. Cuando te digo la palabra manzana, tú no piensas en M-A-N-Z, no. Piensas en una manzana roja o amarilla, o en el crujir de una manzana, o en el sabor de una manzana. Un buen comunicador, alguien que hace uso correcto de su palabra, utiliza esas cosas para poder llegar a su público. Y finalmente, una de las cosas que mejor desarrolla el uso de la palabra es la autoestima. Y la autoestima a través de la satisfacción, cuando te das cuenta que puedes hacer uso de esa habilidad y la has convertido en una competencia. Cuando te das cuenta que puedes hacer uso de la palabra sin que te tiemble la pierna, por ejemplo, ¿no? O sin tartamudear, con una idea muy clara y con algunos pasos que puedes conseguir a través de un entrenamiento del uso de la palabra. Básicamente, la satisfacción es una de las cosas que obtienes cuando haces uso correcto de tu palabra. Yo siempre le digo entonces a los chicos, ¿no? En la universidad, en la preparatoria, descubre tu potencial, tienes algo que decir, tienes buenas ideas y está ahí latente. ¿Qué es algo latente? Que está como dormido. En el primer día de clase les pregunto a los chicos les pido a los chicos que se presenten, ¿no? Y en lugar de que se presenten con, yo soy Mario, tengo 17 años y pues quiero estudiar para ser doctor, ¿no? En lugar de esa manera, dinos cuál fue la cosa más retadora que hiciste tu fin de semana pasado. Y algunos de ellos se quedan así, ¿no? Y no es porque no lo hayan hecho, es porque ahí está, pero no sé expresarlo. Cuando se dan cuenta que lo pueden expresar, ya no los paramos, ¿no? Y son capaces de lograr y de convencer, de expresar cualquier cosa, cualquier idea. Hasta sus papás se sorprenden cuando se dan cuenta que esa cosa que está ahí dentro de cada uno de nosotros puede salir si la dejas salir sin paradigmas, sin temores. Hablar en público se compone básicamente de 3 dimensiones. Contrario a lo que mucha gente puede pensar, las palabras, ¿no?, son uno de los componentes, pero solamente cuentan 10% del mensaje que queremos dar. Sí, solamente el 10%. Esto no lo digo yo, esto lo dice la neurociencia, con ayuda de la programación neurolingüística. Cuando tú hablas al público, lo que le vas a decir es solo el 10%. Escoger las palabras adecuadas es una labor importante, pero solamente tiene un impacto del 10%. El otro 41% tiene que ver con los tonos de voz. Y los tonos de voz son importantes, ¿no? Porque cuando tú hablas a un público, lo induces a un estado. Por ejemplo, no es lo mismo que hable un entrenador, ¿no? Por ejemplo, entre el primero y el segundo tiempo de un partido de fútbol, no es lo mismo que se metan a los vestidores y el entrenador los arengue, que es una arenga, es esta invitación a reforzar el esfuerzo, a multiplicar la fuerza, a hacer una segunda, digamos, un segundo intento, ¿no? A recobrar el entusiasmo, a motivarnos. Eso es una arenga. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla salió al atrio de la iglesia de Dolores a hacer una arenga. Invitó a la acción. ¿Estamos de acuerdo? Cuando escuchamos que alguien invita a la acción, eso es una arenga. Y lo hace un pastor, por ejemplo, un pastor evangélico, lo hace un vendedor, lo hace un entrenador, lo hace alguien que convoca a la acción para tomar las armas, por ejemplo, ¿no? Pues bajo esta óptica, los tonos de voz pueden llevar a que las personas se inunden de esta emoción. Déjame decirte que habrá mucha gente que diga, no, la emoción es mala, concéntrate en la razón es la que te va a llevar lejos. Eso es una locura. Nosotros somos razón y emoción. Y a la hora de hacer uso de la palabra, los tonos de voz le llegan a esta parte emocional. Lo mismo que un discurso de un tono bajo, reflexivo, pausado. Es un tono de voz distinto, que también tiene un objetivo
a la hora de hacer uso de nuestra palabra. Y el restante 49% el 100% que compone nuestra comunicación es la postura. Esta es la parte más importante de la comunicación. Solo cómo te paras, solo cómo estás sentada, solo cómo miras a los demás, incluso ni siquiera eso, solo cómo estás vestido o vestida, ya tiene un impacto en la gente. Y esto es súper potente cuando tú tienes una intención de llegar a un auditorio. Por ejemplo, puede ser que todos los días vayas a trabajar de jeans y camisa, ¿no? O de jeans y un saquito, está súper bien, ¿no? Puede ser que toda la semana traigas el cabello suelto, si eres una chica, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el día que vas a hablar con los socios, el día que le vas a plantear a tu cliente las soluciones que le has preparado, ese día tienes que prepararte de una manera distinta. A lo mejor un saco, un traje, quizás sin corbata si no te sirve, o con corbata si te gusta, ¿no? Ese día te recoges tu cabellito, te pones una loción, un perfume, si eres chica, un perfume menos escandaloso, ¿no? Si eres hombre, te cortas las uñas, la barba, te peinas muy bien, etcétera. Y todo eso genera un impacto que tu público agradece. ¿Y quién es tu público? Tus clientes, tus socios, tus compañeros. Por eso dijimos que hablar en público es un tipo o es una herramienta de liderazgo. Hablar bien es una competencia. Y comenzamos este webinar diciendo que hablar en público era una habilidad. Hablamos de este niño, ¿no? Pero si este niño entra a cursos como este y aprende a estructurar, que hay un inicio, un cuerpo y una conclusión del discurso, a hacer uso gramatical correcto, a utilizar láminas para proyectar sus ideas, a hacer pausas, utilizar tonos de voz que suben, que bajan, a mirar al público, a hablar con entusiasmo, etc. Y todas estas cosas las vamos calificando, se convierte en una competencia. Nos volvemos competentes en el uso de la palabra, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero mira, yo no voy a estar en un partido político, a mí no me interesa manejar las masas, yo estoy muy bien aquí en mi laptop trabajando, tengo mis clientecitos. ¿Hablar en público es para mí? Déjame contestar esta pregunta desde un punto de vista así, concreto, tácito. Sí, sí es para ti. Esto es para todos. Es más, si en el público hubiera una ama de casa que dijera, pues es que a mí mi esposo, mis hijos me dijeron que viera este webinar para anotar y para grabarlo, etcétera. Yo aquí lo estoy viendo, se me hace interesante, pero ¿será para mí? Sí, señora, también para usted sería este entrenamiento. Porque el uso de la palabra tiene que ver con muchas cosas. Cuando tú vas a comprar algo, por ejemplo, y estás negociando, el uso de la palabra es importante. Cuando quieres convencer a alguien de que haga algo, regañar, por ejemplo, ¿no? Tiene su estructura, tiene una forma incluso, o motivar a que alguien haga algo, también tiene una estructura distinta, tiene que ver con una función correcta, un uso correcto de la palabra. El que habla bien, gana. Siempre, siempre. El que habla bien, gana. Y hablar bien, ya lo vimos, tiene que ver con tres cosas. Lo que dices, el cómo lo dices y todo lo que envuelve a lo que dices. El lenguaje no verbal. El que habla bien, crece. Déjame decirte eso, ¿no? Hay algunos, yo me encargo de asesorar a muchos dueños de negocios, a muchos directores de empresas, y la cosa más importante que pueden comprender es usted venda, usted tiene el conocimiento de su negocio, usted sabe de qué va su negocio y lo demás lo puede operar un equipo de expertos. Por eso el que habla bien crece, lleva su negocio hasta otros límites, lleva su negocio hasta otras fronteras y eso le hace crecer. Crece el profesionista que primero le vende a lo mejor en 3 pesos a alguien y después conforme va alcanzando niveles de mercado, se va convirtiendo en más caro hasta vender sus servicios en 10 pesos, ¿no? Y eso se llama crecimiento. Ahora, ¿a ti no te interesa crecer financieramente? ¿Te interesa crecer espiritualmente? Bueno, pues este diálogo con las personas, este diálogo con la gente, este diálogo incluso con una deidad, también puede incrementarse en la manera en que lo hagas de una manera correcta y potente. Bajo esta óptica,
sí es para ti hablar en público porque el mundo necesita tus ideas. No sabemos si dentro de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, hay un genio. Pero el hecho de que no sepa expresarlo hace que se pierda ese genio. ¿Estamos de acuerdo? Que se pierda esa genialidad. Y esa sí es una tragedia. Cuando las personas me preguntan, ¿qué es lo primero que debe aprender un universitario? Le digo, dos cosas, hablar en público y a ser resiliente. ¿A poco no en la universidad? Crees que te va muy bien, sales del examen y dices, ¿cómo te fue? Excelente, oh no, pan comido. Y de repente, ¡pum! 5, 4 de calificación. Yo estudié becado en el ITAM y en una ocasión fue una clase donde saqué 1.2 de calificación. Tenía que ser resiliente, no me podía poner a llorar ahí, tenía que ponerme a estudiar muy fuerte para pasar esa materia, ¿no? Cuando llegué a mi segundo examen, saqué 6 de calificación. Y dije, me voy a aventar por la ventana. Fui a ver al profesor y me dijo, no te preocupes, tú eres el que va más alto. ¿No? Hay que ser resilientes. Entonces, bajo esta óptica, la actitud más importante es ser resiliente. Y por otro lado, utilizar correctamente nuestra palabra. El mundo necesita de tus ideas. Seguramente tú observas cosas que se pueden corregir. Seguramente se te han ocurrido cosas geniales. El mundo necesita de tus ideas. Significa que necesitamos escucharte y si tú lo sabes estructurar, te va a ir muy bien siempre. Sí es para ti aprender a hablar en público, porque hace que todo valga la pena. ¿Leíste un libro? ¿Te metiste en un curso? ¿Sufriste en la universidad y hoy estás titulado o titulada? ¿Te costó trabajo convencer a este cliente? Este cliente parecía que nos iba a abandonar en el despacho y gracias a ti se salvó por lo que hiciste genial. Haz que todo valga la pena. Aprende a expresar estas ideas. Aprende a expresar estos conceptos. Utiliza tu palabra. En este curso que te estamos invitando, no les decimos, usted tiene que hablar de esta manera. Eso es de la época de los 80s, de los 70s. Ahora sabemos que cualquiera tiene un estilo personal. Es cuestión de que conozca ciertas directrices para que pueda desarrollar ese estilo personal. Finalmente, ¿cómo hablar en público? ¿No? Hay gente que me pregunta, oye, bueno, está muy bien, está muy padre, me interesa, pero ¿cómo le haces para hablar en público? ¿Tengo que ir a concursos de oratoria? ¿Tengo que hacer estas ventas, ¿cómo se llaman estas? De piramidales para poder hablar en público? ¿Tengo que encontrar la cura del cáncer para que me presten un micrófono? No, para hablar en público no hay de otra. Para hablar en público vamos a reunirnos y vamos a hablar entre nosotros. Vamos a aprender a cuál es el orden de una idea lógica, cuál es la importancia de los tonos de voz, por qué es importante pararse bien, por qué es importante hacer uso correcto del escenario, qué pasa si tengo un auditorio hostil, cómo puedo expresar una idea. Y entonces, ¿no? Nos ponemos a trabajar de esta manera. Primero, entender que hablar en público o hablar simplemente, o sea, hablar correctamente, es una habilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, hay una cosa que se llaman técnicas, y esas técnicas las voy a poner del lado del conocimiento. Bueno, hay gente que utiliza mucho conocimiento, tiene mucho conocimiento, tiene conocimiento a nivel licenciatura, maestría, tiene un par de diplomados, ahí, para volverse expertazo en cierto tema, ¿no? Por ejemplo, en impuestos, en nóminas, qué sé yo. Pero esa persona, cuando quiere expresar sus ideas, le falta esta parte de la habilidad, esta parte soft, esta parte suave. Y entonces cuando habla, suena muy rudo. ¿A poco no? ¿Les ha pasado? No, hombre, este profesor sabe mucho, este contador sabe muchísimo, este maestro sabe mucho, pero cuando empieza a explicar, te duerme o él cree que tú sabes ciertas cosas y como cuando le dices, oiga, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo usted no sabe? Que no sé qué. Suena rudo, ¿no? Y entonces, pues le oímos. Si es muy bueno, sabe mucho, pero prefiero no preguntarle. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado están las personitas que a lo mejor tienen poco conocimiento, ¿no? Pero lo hacen de una manera graciosa, lo hacen de una manera poco seria, y cuando me explica, pues sí, entiendo, sí me sirve, pero yo quisiera que tuviera más conocimiento, ¿no? Porque
La forma como lo hace, utiliza unos ejercicios muy burdos. Incluso hay incluso gente que cuando empieza a explicar, utiliza muchas groserías, ¿no? Hasta alburea, cosas así. Y lo hace a lo mejor de una manera graciosa y pues la gente se ríe. Pero eso no es elegante, eso no es profesional. ¿Estamos de acuerdo? Lo que nosotros hacemos es una mezcla de ambas cosas. Una mezcla en donde ponemos de relieve el conocimiento, es decir, lo que tú sabes, versus las habilidades, como lo decíamos hace rato. Hablar en público, puedo pararme frente al micrófono, ¿no? Una vez escuché al papá de una quinceañera que le dijeron, pues a continuación, las palabras del papá de Rubí, nuestra quinceañera, y todo el mundo aplaude. Llega el papá y lo primero que hace es, señoras, señores y demás, ¿no? O sea, con ese saludo todo el mundo se empezó a reír y obviamente pues, fue un momento bochornoso para el señor y para la quinceañera no les digo, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tú te vas a poner a hablar en público, cuando tú te vas a dirigir a un auditorio, tengas una estructura correcta, una preparación correcta, sepas a quién le vas a hablar, qué vas a decir. Si tú ves las películas, otra vez, lo que Hollywood nos muestra, utilizan mucho una técnica que se llama storytelling, que se ponen a contar una historia y luego de ahí hacen una reflexión. Eso lo usamos poco los latinos, utilizamos más otros estilos, ¿no? Entonces, bajo esta óptica, te conviene conocer muchas técnicas para que puedas utilizar la que más se adecue a ti y pueda ser muy potente, muy asertivo a la hora que hablas en público. Esto se logra a través de entender el nivel de competencia. Alguien competente tiene conocimiento de su materia, pero también tiene habilidades para expresar sobre ella, ¿no? Sobre lo que conoce, sobre lo que sabe. Bajo esta óptica, no hay una mejor forma de lograr este equilibrio que con entrenamiento, mucho entrenamiento. Cada vez que haya una oportunidad, haz uso de tu palabra. Cada vez que haya una oportunidad de expresar una idea, hazlo. Un buen ejercicio, y este te lo regalo para que lo tengas, tomes o no tomes el curso, es expresa una idea y grábate. Hoy por hoy tenemos estas cositas, los teléfonos celulares, que pueden, con el que puedes grabar tu idea, lo que vas a decir. Y ya que lo hayas grabado, no sé, grábalo, por ejemplo, de aquí al restaurante donde vas a desayunar con tu novia, tu novio, ¿no? Llegas, lo vas grabando, llegas a tu desayuno, te desayunes, lo que sea, y cuando te regreses, lo escuchas. ¿Qué te dice esa voz? ¿Te gusta? ¿Te enamora? Busca las muletillas. ¿Qué es una muletilla? Estas palabras que repetimos de manera inconsciente cuando estamos muy nerviosos. Aquí debo decirte algo. Los nervios nunca se quitan. Yo tengo 27 años dedicándome a la capacitación y todas las veces que me dirijo a un grupo me siento nervioso. Solamente que los nervios cada vez son menos, pero ahí están. Bueno, escúchate. Escucha esa grabación. ¿Qué le recomendarías a esa persona? ¿Cómo podría esa persona mejorar? Ahora, si te atreves, si te gusta, si quieres llegar al nivel de competencia, nosotros lo que hacemos es perfeccionamos las habilidades a través de una cosa que se llama el benchmarking. ¿Qué es el benchmarking? Bueno, aquí están las cosas que debemos hacer, una lista de cosas que debemos hacer de manera magistral, a nivel de maestría, y las vamos calificando, ¿no? De modo que este curso, este entrenamiento, lo que busca es que tomes todas estas habilidades y las vayas viendo cómo las vas perfeccionando con base en números, para que pasadas 4 sesiones podamos hacer una graduación. Y esta graduación es que nos muestres tus avances y en quién te has convertido. No quiero terminar este webinar, no quiero pasar a la parte de las preguntas sin invitarte a este curso que TACS ha tenido a bien seleccionar para llevártelo. Es un curso presencial. Son 4 sesiones de curso. Cada sesión dura 4 horas. Está dividida en 2 partes. La primera parte, la parte, digamos, A, en donde tú vas a hacer uso de tu palabra, te vamos a enseñar técnicas, etcétera. Luego viene un break y continúas haciendo uso de tu palabra con técnicas, etcétera. Cada vez que hables, cada vez que hagas uso de tu palabra, te vamos a marcar qué cosas correctas y qué cosas te faltan para llegar a un nivel de maestría. ¿Estamos de acuerdo? Así 4 sesiones, donde vamos a hablar de diferentes temas. Vas a aprender a utilizar un discurso, digamos, preparado,
un discurso improvisado y a fungir como maestro de ceremonias, porque este es un curso básico. Entonces, este curso básico lo que plantea es en dónde voy a utilizar o dónde voy a necesitar el uso de mi palabra y bajo qué condiciones. Una es cuando puedo preparar un discurso, otra es cuando puedo improvisar o debo improvisar, y otra es cuando voy a presentar a alguien, ¿no? ¿A poco no les ha pasado que presentan a alguien y lo primero que dicen, se llama Luis Pérez, ¿no? Al que voy a presentar, que es el socio de la empresa. Y presentamos mal. ¿Cómo presentamos mal? Así. Bueno, quiero presentarles a Luis Pérez, ¿no? Aquí está Luis Pérez. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Pues Luis Pérez es una eminencia, es un cuate que ha estudiado esto. Viene a decirnos esto. Va a hablarnos de esto, porque ha enfrentado este y este problema. Y Luis Pérez está diciendo, bueno, déjame hablar, ¿no? Pero hay una técnica para presentar a las personas. Te la vamos a enseñar. Te vamos a enseñar cómo armar un mensaje, un discurso. Y te vamos a ayudar a desarrollar técnicas para improvisar, porque también es importante. Y al final, todo esto lo vas a poder hacer, a practicar y ver en una ceremonia de graduación. Esto lo vamos a arrancar el próximo sábado, 23 de julio, a las 9:30 de la mañana para terminar a la 1:30 de la tarde. Ojalá que contemos con tu presencia. Ahora sí, ¿será posible que nos digas qué opinas? ¿Cuáles son tus dudas, tus comentarios? ¿Habías visto el arte de hablar en público de esta manera? Estoy viendo aquí en el chat que les están invitando desde Tax a que pongan sus preguntas, dudas, comentarios. Por favor, háganlo. Este espacio es para ustedes. Dice aquí Alejandro, buen día, Mario. Dime si la inteligencia emocional es una herramienta para hablar en público. Fíjate que la inteligencia emocional la hemos sobreestimado. Yo te diría así de bote pronto, sí, es súper importante. Pero a la hora que nosotros hacemos uso de la palabra, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los psicólogos, hacemos diálogos internos. Y entonces cuando, por ejemplo, alguien está mirándote, ¿no? Y logras ver que te está mirando, y si por pura casualidad esa persona mira y mueve la cabeza así y dice no, entonces lo primero que hacemos es, chin, ya no le gustó, ¿qué va a pasar? ¿Qué dije mal? ¿En qué me equivoqué? Y nos distraemos. Si por inteligencia emocional le llamamos al control de nuestras emociones, claro, Alejandro, claro que tiene mucho que ver. Por supuesto, lo que esa persona esté haciendo o no haciendo, a mí no me importa. Yo tengo un mensaje que decir, tengo una estructura, ya me preparé y aquí viene algo muy importante. Los nervios, la inseguridad se acaban cuando hay preparación. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces, bajo esta óptica, sí, la inteligencia emocional es importante, entendida como el control de nuestras emociones. Ahora, la inteligencia emocional va mucho más allá. Tiene mucho que ver con qué me digo, qué siento, qué pienso y cómo lo proyecto. Entonces, en este taller hacemos uso de este tipo de herramientas para hablar de una manera poderosa. Y se nos podrán dar los datos para inscribirse. Este dato, Ruperta López, te lo va a contestar ahorita Tax aquí en el chat para que se puedan inscribir. Les vamos a dar también un material. No crean que es así nada más de ven y aprenden. No, les vamos a dar un material para que ustedes puedan ir reforzando lo que vamos a ir viendo. Dice, de favor, ¿puedes repetir el nombre del libro que recomendaste? Es el libro de John Maxwell que se llama Liderazgo basado en valores, ¿no? Está por ahí, me parece que es en editorial, me parece que es Planeta, ¿no? Y también hay una versión en editorial Urano. Dice, muy buenos días, ¿qué tipo de literatura recomienda usted leer para tener un buen y elegante bagaje literario que sirva para ser un buen orador? Muchas gracias. Déjame ver, esto lo dice Miguel. Miguel, te voy a decir una cosa, lo que a mí me dijo mi maestro de oratoria a los 17 años, ¿no? Y te lo suelto así como me lo dijo. Yo le pregunté, maestro, ¿qué leo para poder hablar bien? Me dijo, léelo todo. Y le dije, a ver, explíqueme, todo. Dice, te van a caer libros buenísimos, libros malísimos, libros que dices, puta, qué pérdida de tiempo, y libros que dices, no manches, este libro como no lo leí antes, ¿no? Pero todos los libros tienen palabras, conceptos, ideas que son valiosos. Ahora, Miguel, si tú lo que quieres es aumentar la calidad de tus palabras, déjame decirte que puedes leer cosas como, por ejemplo, los clásicos, ¿no?
En Editorial Porrúa hay una colección que se llama, o no sé si todavía exista, se llamaba Sepan Cuántos. Todos los libros de los clásicos te los recomiendo. Los vas a ir leyendo, te van a ir dando riqueza verbal, que es creo lo que estás preguntando. Y mucho cuidado, chicos, chicas, porque hemos subestimado a la gramática. Y a veces decimos, no, fíjense, es que en la televisión dijeron, esto es lo más, ¿cómo decir? Lo más famoso del mundo mundial. Y eso es un barbarismo, así se conoce como barbarismo gramatical. ¿Quieres hablar bien? Entonces, no le hagas caso a lo que dicen los locutores de la televisión. No son el mejor ejemplo. Algunos cuantos sí, pero en su mayoría no hablan de manera correcta. Entonces, léelo todo, Miguel, todo lo que puedas leer. Lean los clásicos, chavos, de verdad, lean los clásicos. Dice aquí, Avaldes, dice, ¿cuál ha sido tu conferencia más complicada, difícil y adversa? Uy, buena pregunta. Tenía yo como 21 años. Estaba yo dando un curso de ventas a Volkswagen. Y de repente, ¿no? Estaba así el salón. Éramos como 26 o 30 personas, 27 personas, una cosa así. Y de repente se para un cuate como de unos 90, de ojos azules, calvo, y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y yo así. Pero además cuando lo dijo, yo hablando con micrófono y él sin micrófono, y se oyó en todo el salón, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Qué edad tienes? Casi me dijo, ¿qué edad tienes, chamaco? Y dije, tengo 21 años. ¿Y qué experiencia tienes de vendo seguros desde los 18? Pues entonces tenemos que hablar primero antes de tomar este curso. Claro que sí, señor. Y suspendió el curso. Nos fuimos a su despacho y resulta que era el presidente de la Asociación de Distribuidores de Volkswagen. Y hoy, hasta la fecha, ese señor me abrió las puertas en Volkswagen y sigo dando cursos en Volkswagen. Fue una cosa así de locos, porque nunca me había pasado. Y la chica que me contrató en Recursos Humanos estaba sudando de 1000 colores y hasta la fecha sigue siendo una buena amiga mía. Y la realidad es que ese tipo de cosas te curten, te forman. Y no amedrentarse ante estas cosas es súper importante. Así es que, pues, gracias, Aval, por recordarme esta anécdota, por hacerme recordar esta anécdota. Verónica Nogués dice, hola Mario, ¿cómo se maneja la parte emocional cuando das un tipo de discurso? Porque a mí me sucede que me gana la emoción. Bueno, habrá que ver, perdón, habría que ver qué emoción, porque si te gana la emoción del nervio, así de que te bloquea, hay varias técnicas. Una de ellas es respirar, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a llenar de nervios y a querer perder el control, empezamos a respirar más rápido. Entonces nuestro cerebro comienza a desconectarse y tomamos malas decisiones, así de simple. Entonces lo importante que es empezar a respirar de manera más tranquila, ¿no? Es más, yo sugiero que siempre tengan a la mano un vaso con agua. Eso te obliga a bajar el ritmo cardíaco cuando tomas agua y entonces comienza a tomar control, ¿no? Otra cosa que te sugiero es que ensayes tu discurso viéndote al espejo. Lo que vas a decir, viéndote al espejo. Para que te veas, para que te guste, para que te enamores, porque cuando estás frente al público, vas a necesitar recordar eso. No ver al público, sino verte a ti misma haciéndolo. Y entonces eso hace una especie de cápsula con la que te estás protegiendo de las miradas, porque esas miradas son las que nos están mandando un mensaje y que son las que nos amedrentan. Ahora, si la emoción, cuando dices la emoción te gana, por eso digo, habrá que ver qué emoción, es la risa, porque también hay gente que empieza a hablar y se pone nerviosa y se pone a reír. Esa emoción también es importante controlarla. Y para ello también es importante la respiración. Hay una técnica de respiración, ¿no? Que es un cuadrado, ¿no? Pongo mis ojos en la esquina inferior derecha y jalo aire. Llego hasta el otro punto y lo suelto. Vuelvo a jalar aire y lo vuelvo a soltar. Y me imagino este cuadrado simétrico. Jalo aire y lo suelto a la misma velocidad. Y eso me ayuda a controlar las emociones. Eso ojalá que te sirva, Verónica. Dice aquí Graciela, en las sesiones del curso se trabajará sobre un proyecto personal, si quieres.
Aquí el proyecto es libre. Ustedes van a poder hacer uso de un discurso personal o de un discurso profesional, como ustedes quieran, como ustedes se sientan a gusto. ¿Por qué? Porque es la experiencia de ustedes. Yo solamente voy a guiar que ustedes hablen de una manera mejor que como llegan. Incluso los vamos a grabar en video para que vean cómo entran y luego cómo salen, para que ustedes mismos digan, oh, me gustó, valió la pena. ¿Ok? Dice aquí Verónica Nogas, ¿de qué manera, de que me dan ganas de llorar? Ah, ahí está, te dan ganas de llorar. Fíjate, Verónica, ojalá que tomes el curso y de manera personal te digo, me gustaría platicar contigo ya aparte en privado, porque fíjate que normalmente lo que pasa es que vemos cosas, así, vemos cosas, ¿no? Fíjate, seguro a los demás les va a servir esto. Tú ves a alguien y no lo ves en su dimensión correcta. Si ese alguien de casualidad te está viendo con los brazos cruzados, tú lo ves grande, con unos brazotes, enojado, y a lo mejor hasta lo ves más brilloso que el resto de la imagen. Eso habría que verlo. Entonces, bajo esta óptica, eso es un sabotaje que te está con tu mente. Y para eso también hay ciertas digamos, estrategias. Por eso es que nos amedrentan, nos dan miedo, nos dan ganas de llorar, o nos dan ganas de salir corriendo, o empezamos a sudar, o no te das cuenta y te tiembla la pierna, eso pasa mucho también. Entonces, el constructo mental para hablar en público es un constructo que tiene que ver con muchas cosas, incluso con experiencias pasadas. Por eso, si tú le preguntas a un psicólogo, el psicólogo te va a decir, uno de los temores más grandes del ser humano es hablar en público. El otro es al ridículo. Entonces, por eso es importante que a nuestros hijos les enseñemos a hablar en público. Dice 28 Saúl, entre la teoría y la práctica, ¿has tenido experiencia en la cual te reclamen porque tu curso no funciona? No, nunca. Al contrario, he tenido muy buenas, ¿cómo decir?, experiencias. Este curso no solamente lo toman adultos, lo toman también los chavos, los adolescentes, y créeme que no entras y sales siendo el mismo. En algo mejoras, en algo estás siendo distinto y mejor, sin duda. Y tú lo vas a ver con este ejercicio que te decía de verte en video. Dice Erika Martínez, hola, ¿podrías recomendar un libro de programación neurolingüística? Te puedo recomendar varios, pero vuelvo al tema. La manera de aprender a hablar en público es hablando en público. El libro que te puedo recomendar es el poder de la palabra, de un señor que se apellida O'Connor, Joseph O'Connor, está en Editorial Urano, incluso me parece que lo puedes bajar de internet. Se llama El poder de la palabra de Joseph O'Connor. Es demasiado técnico, pero muy, muy interesante. De nada, Verónica. Dice Miguel Martínez, consulta, ¿qué me recomienda hacer? Pues me ha tocado hablar en público con el mismo tema en 2 horarios consecutivos y en teoría la segunda plática debería ser mejor expuesta, pero me sucede lo contrario. Muchas gracias. Aquí te haré una pregunta. ¿Quién dice que en teoría la segunda puede ser mejor? Ojo, eso puede ser un paradigma. Lo que te sugiero es que tú tengas un guión, ¿no? Ahora, hay 2 niveles de guiones. Un guión escrito y un guión mental. Para esto no he encontrado una mejor herramienta, claro, en mi experiencia, que los mapas mentales, ¿no? Entonces tú vas siguiendo el mapa mental y vas siguiendo los temas para que no te pierdas. He visto gente que imprime las diapositivas y las tiene en papel y se va siguiendo, hace sus propias notas. A mí me distraen las notas. Y la otra es una guía mental, ¿no? Horas antes de que entres al salón, yo te sugiero, horas antes de que des el curso, te sugiero que te metas al salón, camines por el lugar, recuerdes tu discurso, y esto es una técnica de memorización. Cuando esté el salón lleno y tú estés dando tu curso, ¿no? Vas a caminar por el lugar y te van a ir viniendo las cosas porque programaste tu mente para eso. Es así de simple y es así de potente. Ojalá que tomes el curso con nosotros, Miguel, para que hablemos de todas estas técnicas. De nada, Erika. Dice aquí 102, ¿qué estrategia se puede utilizar cuando te hacen una pregunta y no sabes bien la respuesta, pero para no decir que no sabes? Fíjate que esto es algo bien interesante. Depende la pregunta. Si es una pregunta técnica y no la sabes, bueno, ya, fin. No sabes el tema y no quiere decir que no, ¿no? Que creo que es lo que estás preguntando. Entonces, mi sugerencia es, mira,
ese tema no lo tengo ahorita en el radar. Nuestro tema se circunscribe a esto. Dame oportunidad y lo resolvemos más adelante. Eso fue todo. ¿Estamos de acuerdo? No te metas a decirle, no, es que eso no lo sé. Ah, es que eso no te lo vengo manejando. No, no, no. Mejor evítalo. Dile que lo vas a ver más adelante y sobre todo que no te distraiga, ¿no? Porque si te distrae, entonces la que pierde eres tú. Ahí sí puedes perder todo el control de la sesión. Tú mantén tu vertical, es decir, el control, y mantente en el esquema de lo vemos más adelante, no le digas que no lo sabes, sino lo vemos más adelante, búscame al final de la sesión, etcétera. Y te regresas a tu tema. Eso es bien importante. ¿Estamos de acuerdo? Dice Verónica, comparto algo que me ha servido del WhatsApp. En el tema de los famosos audios, antes de enviarlo un día, noté que repito muchas veces la palabra y así ya me di cuenta que es lo de las muletillas. Exacto. Por eso un buen ejercicio es grábate, ¿no? Grábate. Vas a dar un webinar, vas a dar una clase, vas a exponerle a un cliente una solución, vas a exponerle a tus socios una idea de nuevos negocios, no sé. Entonces, grábate, escúchate, que te guste. Y si no te gusta, pregúntate, ¿qué necesita esa persona para que me guste? No digas, ese no sabe hablar, porque ese es un acto punitivo que no necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, chicas, ojalá que no se pierdan esta oportunidad, de verdad. Es un ejercicio bien bonito, bien interesante. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, a tus hijas, es hablar en público. Aprende tú, sé un ejemplo tú, fortalece esta habilidad y ojalá que nos podamos ver y conocer y practicar y formar parte de esta primera generación en TACS el próximo sábado 23 de julio a las 9:30 de la mañana. Somos muy puntuales para empezar y muy puntuales para terminar. Habrá un material, habrá un diploma también y este diploma tiene valor curricular y ojalá que nos podamos ver y comenzar un nuevo, digamos, inicio, ahora que estamos regresando de la pandemia, con mejores herramientas actitudinales en busca de mejores resultados. Mi nombre es Mario Alberto Hernández. Nos vemos el próximo sábado 23. Les regreso los micrófonos a TACS. Muchísimas gracias. Muy buen día. Licenciado, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por su tiempo. Excelente conferencia. Y bueno, aquí la gente está dando las gracias. Le agradecemos mucho a la gente que nos dio también su tiempo para ingresar a esta conferencia. Y bueno, vemos que nos estuvieron conectados desde la Ciudad de México, de Jalapa. Saludos hasta Jalapa, de Veracruz. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Les agradecemos mucho y bueno, si están interesados en este curso, bueno, se pueden poner en contacto con nosotros, con su agente de ventas, ya sea por correo electrónico o en nuestro chat, en nuestro WhatsApp, que es el 55 95 11 55 8095 11 para que puedan ponerse en contacto todo directo y podamos apoyarlos con toda la información de este curso. Y bueno, les invitamos también a seguir pendientes de otras conferencias para ustedes que tendremos en nuestras redes sociales, TACS Editores, para ustedes. Muchísimas gracias, licenciado, le agradecemos mucho. Hasta luego. TACS Capacita, la mejor opción en capacitación.